bien, chiquillos. Luego de este receso vamos a dar inicio a la clase de Historia y Geografía. Les comento que este día nosotros vamos a ver dos clases que son bien cortitas. Va a ser la clase número 3 y número 4 de Historia y Geografía. ¿Ya? Así que tenemos que trabajar primero en la clase 3, ¿cierto? Por orden. Vamos a hacer el ticket de salida, nos vamos a demorar poquitito y después vemos la clase 4 que también nos vamos a demorar poquitito porque no son clases muy extensas, ¿ya? La primera clase, clase número 3 de hoy día, viernes 7 de mayo del año 2021, el objetivo es describir distintos paisajes del continente americano utilizando un vocabulario geográfico adecuado, ¿ya? Entonces, en esta clase nosotros vamos, como dice ahí, describir paisajes del continente americano, pero utilizando lenguaje geográfico, es decir, nos vamos a referir a cuando nosotros vemos una porción de tierra, no como porción de tierra, sino que a isla, las bahías, las llanuras, las montañas, las cordilleras, etc. Vamos a utilizar el lenguaje geográfico que corresponde para cada una de esas estructuras, ¿ya? Así que mucha atención acá. Observen las siguientes imágenes, reflexionen en torno a ellas y luego trabajen respondiendo a las actividades del CT. Conceptos geográficos. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque después de las clases ustedes van a tener que anotar algunos conceptos, ¿ya? Primero, el concepto de geografía. ¿Qué es la geografía? La geografía es el conocimiento que estudia y describe la realidad física de los lugares, tanto natural como cultural. Se hace cargo de observar la superficie del planeta y la relación de los hombres con ella. Esto lo tienen que anotar. Conceptos geográficos para la comprensión de América. En nuestro continente nosotros tenemos distintas características geográficas, dentro de las cuales nosotros encontramos la cordillera. ¿Y qué es lo que es la cordillera? Es un conjunto de montañas alineadas que forman parte de una unidad. Ejemplo, la cordillera de los Andes. Anotan el concepto y hacen el dibujo al ladito para que ustedes lo vayan asociando. Luego tenemos la sierra. ¿Qué es la sierra? Es un conjunto montañoso de mejor altitud y extensión que la cordillera, ¿ya? Más alto, mejor altitud, ¿cierto? Y extensión un poco más grande que la cordillera. Eso es una sierra, ¿ya? Ustedes escriben el concepto y al ladito, ¿cierto? Hacen el dibujo correspondiente para que lo vayan asociando. Después dice, llanura o pampa. La llanura o pampa es una gran extensión de tierra abierta y plana o ligeramente ondulada, como pueden ver acá. Tenemos la llanura pampeana argentina y la pampa del Tamarugal en Chile. Dibujan el concepto, escriben el concepto, perdón, y dibujan el dibujo. Aquí hagan los dos dibujos porque les va a servir cuando tengan que diferenciar. Meseta o altiplano. Son territorios planos que están en altura, están elevados, ¿ya? También escriben el concepto y el dibujo al lado. Concepto geográfico ya, bahía o golfo. Es una entrada de mar o lago rodeada de tierra, salvo por una parte, que es su entrada. Y aquí ustedes pueden observar cómo es, ¿cierto?, una bahía. Escriben el concepto y hacen el dibujo, ¿ya? Aquí al lado hay un mapa de cómo es la bahía o el golfo, ¿cierto?, del Corral que está en la 14ª región de los ríos. La península es una extensión de tierra rodeada por agua, salvo por la parte que está unida al territorio. ¿Ven? Porción de tierra rodeada por agua, salvo la parte que está unida al territorio, que vendría a ser esta que está aquí, que yo estoy marcando con la línea, ¿ya? Ustedes escriben aquí el concepto y hacen el dibujo también, ¿cierto? Para que después lo asocien mejor y después en el ticket de salida puedan trabajar más rápido sin inconveniente. También tenemos río, que es una corriente natural de agua que fluye permanentemente por un cauce hasta llegar a una fuente de agua mayor. Esto también lo tienen que escribir junto con el dibujo. Y actividad práctica guiada e independiente al mismo tiempo, ¿ya? Completen la actividad número 1 del CT en la página número 11. Observen cómo lo hace el profesor y luego completen ustedes lo que falta. Sáquenle una foto a esta actividad y envíensela al profesor para revisarla. No es necesario que hagan esto, ¿ya? Solamente complétenlo. Dice, actividad número 1. Dibuja y pinta en los recuadros los siguientes elementos del relieve. Cordillera, meseta, golfo, península, pampa o río, ¿ya? Una cordillera, por ejemplo, si yo tuviera que dibujar una cordillera, haría esto, ¿cierto? Porque es un conjunto montañoso, ¿cierto? De una extensión un poquito larga, ¿cierto? Que está en un territorio, ¿ya? Como en la meseta, ustedes la pueden ver, la buscan ahí en el libro, ¿cierto? Pueden retroceder el video para verlo y ahí va a estar la definición o puede estar la imagen y ustedes basándose en una de esas dos pueden dibujar, ¿ya? Golfo, península, pampa, río, ¿ya? Para finalizar, reflexionemos. ¿Por qué decimos que en América se presentan distintos tipos de clima? ¿Debido a qué? De acuerdo a lo estudiado, ¿qué son los elementos geográficos?
¿Podrían nombrar 5 elementos geográficos estudiados en la clase? ¿Cuáles fueron? Nómbrenme 5 elementos geográficos. Yo les nombro uno, la cordillera. Nómbrenme ustedes 4 más. ¿Cuáles podrían ser? ¿Ya? Actividad final, ticket de salida. Copien el siguiente ticket de salida en sus cuadernos, escriban su nombre y apellido, sáquenle una foto y envíeselo al profesor para revisar. Este es el ticket. Dice nombre, elementos geográficos de América. ¿Por qué podemos decir que en América se presentan diversos elementos geográficos? Dibuja 2 ejemplos y escribe sus nombres. Nosotros en el cuaderno de trabajo hicimos 6, ¿ya? Yo aquí le estoy pidiendo que dibujen solamente 2 y que me escriban sus nombres. Ese es el primer ticket de salida. Y la clase bien cortita. Ahora vamos a empezar la segunda clase, la clase número 4, y para esto vamos a recordar un poquitito lo estudiado en la clase anterior. ¿Qué son los mapas? ¿Ya? ¿Alguien sabe qué son los mapas? ¿Para qué nos sirven los mapas? ¿Y conocen los mapas físicos? ¿Qué son y para qué sirven? ¿Ya? Dice acá, ¿qué información nos entregan los mapas físicos? Y aquí damos ya inicio a la clase. Los mapas físicos nos muestran las características del relieve de un determinado lugar. Para graficar las diferencias de altitudes se utilizan diferentes colores acordados convencionalmente, ¿ya? Por ejemplo, miren, aquí el color verde dice que estamos a nivel 0 del mar, ¿ya? O sea, un nivel 0. 400 al 800 ya tenemos un poquito más de altura, después del 800 al 1200 más, y después, a medida que se va subiendo la altura, los colores van cambiando, ¿ya? Las líneas, la simbología dice aquí las interlineadas, ¿cierto? La larga, cortita, me están diciendo que es el límite internacional que hay entre nuestro país y los otros países que limitan con nosotros. Y las líneas que están con un color más claro son los límites regionales, o sea, límites que hay entre cada región de nuestro país. Esta también tienen que anotarlo en su cuaderno, ¿ya? El título, tienen que anotar el título y el concepto de mapa físico. La clase de hoy día es el objetivo, segundo objetivo de la clase de hoy día, usar mapas del continente americano para obtener información sobre su geografía. Ustedes escriben el objetivo y después escriben el concepto de la diapositiva anterior. Subrayan el objetivo, ahí está la clase número 4 de la unidad número 3. Geografía americana. La geografía americana es muy diversa y podemos encontrar en ella muchos escenarios con distintas características y atributos. En América hay numerosos ríos, altas montañas, áridos desiertos, amplias llanuras, bosques profundos, selvas coloridas, hielos eternos e inquietantes océanos. Eso no lo escriben. El mapa físico. Un mapa físico representa el relieve de un determinado lugar, considerando todos los aspectos geográficos, por ejemplo, cordilleras, ríos, mesetas, altiplanos, llanuras. Para graficar la altura de cada uno de estos relieves se utilizan distintos colores, como lo vimos en la diapositiva primera de esta clase. Observen las siguientes imágenes, reflexionen en torno a ellas y registren los conceptos indicados en sus cuadernos. Luego trabajan en el relieve de América, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos el continente americano completo, América del Norte, América del Centro y América del Sur. Nuestro continente, como les dije delante, se divide en 3 partes, ¿cierto? Está América del Norte, donde encontramos países como Estados Unidos, México, Canadá, ¿cierto? América Central, que encontramos países ya más caribeños, como por ejemplo Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Y América del Sur, que son los países que hermanos de nosotros porque están más cerca de nuestro país, como por ejemplo Chile, donde vivimos nosotros, Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Uruguay, otros países menos conocidos que son Guyana Francesa, Surinam, Guyana, ¿ya? Y estamos rodeados por el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, ¿ya? Bueno, nosotros en general solamente Chile está rodeado por el Océano Pacífico, pero en el caso de Argentina está rodeado, por ejemplo, por el Océano Atlántico, ¿ya? Sigamos. Relieve de América, ¿ya? Aquí hay una imagen donde se observa todo el continente americano, el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, Océano Pacífico, ¿ya? El Océano Pacífico siempre está a la izquierda de nosotros, o sea, a la izquierda de Chile, y el Océano Atlántico está a la derecha, ¿ya? Todos aquí, como ustedes pueden observar, están los relieves. ¿Qué son los relieves? Las montañas, mesetas, llanuras, etcétera, que hay en nuestro continente americano, que están con color oscuro, ¿cierto? Los más altos, y con color un poquito más café claro, los que no son tan altos. El relieve de América del Norte, si ustedes pueden observar acá, encontramos las montañas rocosas, ¿cierto? Montes de Alaska, el que está aquí, Montes de Alaska, montañas rocosas,
monte de la costa, cadena costera, ¿cierto? Península del Labrador, río Mississippi, río Missouri, río Arkansas, Río Grande, la península de Florida que está acá, ¿cierto? El Golfo de México. También aquí tenemos un río, ¿cierto? Río Grande, Río Colorado, tenemos una meseta de Colorado que está acá, las montañas rocosas, etcétera, etcétera. Aquí hay varios relieves que nosotros podemos identificar. Por ejemplo, y aquí está lo que yo le nombré delante, está la montaña rocosa, ¿cierto? Esta es una imagen, la bahía de Hudson en Canadá, el río Mississippi en Estados Unidos y el desierto de Chihuahua, Texas, Estados Unidos, Nuevo México. Relieves de América Central y del Caribe. Aquí encontramos de nuevo, bueno, el Golfo de México porque está muy cerquita. Encontramos islas de Bahamas, ¿cierto? Río Bravo, ¿cierto? Río Bravo. La Sierra Madre Oriental, el Altiplano de México, ¿cierto? Miren, Golfo de Honduras, también pillamos el Golfo de Tahuantepec, Golfo de Fonseca, el lago de Nicaragua, el canal de Panamá, ¿cierto? Que es parecido a un golfo, ¿cierto? Cabo Blanco, eh, islas que son las Grandes Antillas, estas son un conjunto de islas, ¿cierto? Isla de Jamaica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay mucho relieve también en América Central y el Caribe. Y por último, bueno, aquí están las imágenes de lo que nombramos anterior. Tenemos las playas Piñuelas en Costa Rica, ¿cierto? Que son las que están acá. Tenemos la selva tropical Peñas Blancas de Nicaragua. Y aquí está el relieve de América del Sur, ya que es donde vivimos nosotros. Acá tenemos nosotros la cordillera de los Andes, que nace desde bien el norte de nuestro continente, pasando por Perú, Bolivia, Chile, ¿cierto? Ecuador. Tenemos la cordillera oriental, tenemos el macizo de las Guayanas, tenemos el río Purus, río Madeira, ¿cierto? Tenemos el río Panará, que es de Brasil, el muy conocido también Río de la Plata, que queda entre Argentina y Uruguay, Río Uruguay, ¿cierto? Tenemos la cordillera de la Patagonia, que está bien al sur de nuestro país. También tenemos llanos de mojo, ¿cierto? Que son llanuras. El río Amazonas, que atraviesa el Perú, Paraguay y también Brasil, sobre todo, ¿ya? También tenemos el archipiélago de los Yonos, tenemos la península de Taitao, tenemos el Golfo de Penas, tenemos mucho relieve nuestro continente de América del Sur y sobre todo nosotros, nuestro país, que es tan rico en cuanto a geografía, ¿ya? Así que mucha atención en cómo yo fui identificando cada uno de estos, porque en el ticket de salida puede que aparezca una pregunta. Miren aquí, meseta del Mato Grosso, aquí hay otra meseta, meseta del Brasil, río de San Francisco, hay hartos ríos, ¿cierto? Hartas montañas, hartos archipiélagos, hartos golfos, etcétera, etcétera. Y aquí imágenes de lo que yo le nombré. Tenemos la Laguna Verde de Atacama de Chile, la Antártica, Ushuaia, Argentina, Río Negro, Amazonas, Sudamérica y el Mar del Plata. ¿Ya? Actividad de práctica guiada e independiente. Abran su cuaderno de trabajo en la página número 12 y 13. Busca un atlas e identifica un mapa físico en él. Ya, si no, volvemos al mapa físico que yo les presenté acá, o ustedes pueden volver en la grabación al mapa físico que yo les presenté acá, y completan la actividad número 1 identificando cordilleras, ríos, llanuras, mesetas, lagos, montañas y valles. ¿Ya? Identifica una simbología particular para cada elemento geográfico, observa cómo trabaja el profesor e imita su trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, miren, yo aquí tengo este mapa. Si yo quisiera, bueno, yo aquí ya les di la, la simbología, ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera identificar la cordillera, yo sé que en la cordillera de los Andes hay una cordillera que nace desde el norte de América del Sur, de acá, hasta el sur de Chile. Entonces, como yo sé que la cordillera, aquí dice la simbología, voy a hacer triángulos negros, yo tomo mi lápiz y hago puros triángulos negros alrededor, cordillera, ¿ya? Cordillera, 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 otra más, y otra más, y otra más, y otra más, y otra más. ¿Ya? Perfecto. Ahora, ustedes dicen, por ejemplo, quieren buscar, no sé, el océano. Ah, acá está el océano Pacífico. Océano
Pacífico. Ustedes lo escriben y lo pintan de color azul. Todo esto, de aquí hasta acá. El océano Atlántico, de aquí hasta allá. ¿Ya? Y lo pintan de azul también. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y al ladito, en la página, no sé si está la otra. Ya, bueno, no está. Pero al ladito, bueno, ya tenemos la simbología lista. Así que ustedes no van a tener que hacer nada al respecto con eso. Solamente tienen que identificar en este mapa el océano, las cordilleras, identifiquen un río, ¿cierto? Una llanura, una montaña, una meseta, un lago y un valle, ¿ya? La cordillera ya está lista, está la cordillera de los Andes, así que ustedes no tienen que hacer nada más por la cordillera. Eso sí, colocar el nombre, Cordillera de los Andes, para identificarlo, ¿ya? Y así yo poder después revisar bien en el atlas dónde está cada uno de los elementos que ustedes identificaron ahí. ¿Por qué no avanzar? Ahí sí. Para finalizar, reflexionemos, ¿ya? Dice, ¿qué es un mapa físico? Eso nosotros lo vimos al principio de la clase. ¿Para qué nos sirve un mapa físico? También lo vimos. ¿Qué nos muestra un mapa físico? También lo vimos en el transcurso de esta clase. ¿Qué parte del mapa físico nos sirve para identificar sus características? ¿Cuál era? Había una parte que nosotros colocábamos al ladito, abajo en cada mapa. Nombra 5 elementos geográficos que encontramos en un mapa físico de América. Delante en la primera clase hicimos 6, ustedes dibujaron algunos, nómbrenme 5 elementos geográficos. Actividad final, ticket de salida. Copien el siguiente ticket de salida en sus cuadernos y escriban su nombre y apellido. Una vez que terminen, le sacan foto y me lo envían para revisar. ¿Ya? Este de acá, miren, geografía de América. Ustedes van a tener esta imagen, ¿cierto? Si no se ve muy clara, buscamos otra. Y observando este mapa, ustedes van a identificar el nombre de una montaña y lo escriben en el número 1, el nombre de una montaña. El nombre de un río, lo escriben abajito el nombre de un río. El nombre de un océano lo escriben en el número 3 y el nombre de un lago lo escriben en el número 4. ¿Ya? Si esta imagen no se ve muy bien, buscamos otra donde se vea mucho mejor y así podemos trabajar y identificamos bien cada uno de los elementos geográficos que nos están pidiendo. ¿Ya? Clases bien cortitas, bien sencillas. Eso sí van a tener que escribir harto y esos conceptos les recomiendo escríbanlos, les van a servir porque como esta clase vamos a tomar varios módulos para hacer la prueba de la unidad 1, 2, 3 y 4, van a ser varios módulos, entonces va a pasar un poquito más de tiempo y después la materia no la vamos a tener tan fresquita en nuestras cabezas. Por lo tanto, les recomiendo que anoten los conceptos para que tengan dónde estudiar después. ¿Ya? Así que esas fueron las clases de hoy día, chiquillos. Muy atentos al WhatsApp del curso y al Facebook del curso porque mañana pueden haber noticias respecto a las actividades que vamos a hacer el día lunes y el día martes. Les comento desde ya que el día lunes vamos a tener la clase de matemática y después a las 4 vamos a hacer una actividad por el Día de la Mamá, ¿ya? Ahí tienen que estar atentos porque yo puede que les pida algunas cositas para hacer una actividad por el Día de la Mamá. Y el día martes no vamos a tener clases y solamente vamos a tener una actividad por el Día del Alumno. Y ahí también yo les voy a pedir algunas cositas para que podamos compartir y tengamos una jornada de diversión y que nos podamos desestresar y pasarlo bien un ratito, ¿ya? Por lo tanto, el día lunes solamente vamos a tener clases de matemática y después una actividad por el Día de la Mamá. Y el día martes no vamos a tener clases, solamente vamos a tener una actividad por el Día del Alumno, ¿ya? Los horarios se los voy a comunicar mañana por WhatsApp y por Facebook junto con algunos materiales que yo les voy a pedir para que trabajemos, ¿ya? Eso sería, chiquillos. Cuídense mucho, pórtense bien y también atentos porque puede que mañana haya noticias sobre la entrega de los libros de Tom Sawyer para que ustedes lo empiecen a leer, ¿ya? Eso, un abrazo, cuídense mucho, si van a salir, salgan con todas las medidas de protección. Los quiero. Chau, chau.